Lo que sigue ahora es comentar, responder más bien a la pregunta que les mostramos al principio de la presentación. Fue una propuesta de Juana. Entonces, la idea es que respondamos en grupos a la pregunta de qué manera el tema de la renta universal me puede cambiar la vida. Para esta discusión vamos a tener alrededor de 20 minutos. Es importante que ustedes designen a un vocero, a esta persona que al final de la plática que tengamos en estas salas pueda dar un resumen en la sala general. Y a partir de ese resumen podamos despejar algunas dudas o probablemente hacer algunos comentarios relacionados con lo que los demás participantes en las salas hayan discutido. Entonces, los vamos a poner en diferentes salas y en 20 minutos regresamos. Entonces, Juana, ya que nos escuchas, nada más comentaba que aquí en México tuvimos un sismo de 7.1, eso fue lo que hizo que de repente varios saliéramos corriendo porque teníamos que desocupar las casas, ¿no? Y teníamos protocolos, pero eso fue lo que pasó, o sea, no dijiste nada ni pasó nada, simplemente que aquí tuvimos alarma sísmica, justo, y sí, entonces tremendo. salimos y regresamos, y por eso viste cierto movimiento acá y cierta gente que salió, en fin, pero todo se debió a un tema externo a nuestro conversatorio. Eso quería nada más comentar. Entonces, vamos a las salas de discusión. Bueno, pues lo que sigue ahora es que compartan lo que discutieron en sus grupos, en sus salas. Y bueno, a partir de esto, Juana irá haciendo algunos comentarios y resolviendo algunas dudas, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién le gustaría empezar? Pues a nosotros. Adelante. Venga. Sí, porque así ya no tenemos que recortar lo demás. Sí. Bueno, estuvimos Aneli, Viole y yo en el equipo y pues no hay una sola respuesta, son varias, ¿no? Y por favor corríjanme, Aneli y Viole, si digo algo chueco o me falta, también completen. Lo primero es que para el ser humano sí sería maravilloso tener como ser humano esta renta básica porque nos haría dejar de correr tras los frijoles, que es lo que todo el mundo hace, y no sabes, no te enteras ni de nada, estirar el fin de mes para la quincena. Entonces, sí sería ideal en ese sentido, porque podríamos, por ejemplo, me preguntaba Viola, ¿y tú qué harías? Bueno, maravilloso, porque pues realmente sabría cuál es mi esencia, vería para qué nací y me dedicaría a eso, que la verdad, hasta estas fechas, pues uno anda corriendo tras los frijoles y sigue, ¿no? Entonces, eso sería maravilloso porque sí cambiaría totalmente, bueno, la vida, ¿no? Y la humanidad. Ahora, por el otro lado, hay ciertos casos, bueno, por ejemplo, yo decía de una maestría que quiero estudiar porque hay problemas aquí con mis papeles y no sé qué, pero esa maestría en Europa parece que es ideal para mí, pero es carísima, ¿no? Otras compañeras hablaban de que, bueno, queremos ir de viaje también, porque, bueno, mi educación era que no, viajes son solo para bueno, los ricos o los vanidosos, etcétera. Pero bueno, sí discutíamos que estando en esta vida, la verdad es que sí necesitaríamos salir de viaje y para eso podría servir tal vez la renta básica, si es que sí tenemos empleo. Hay gente que no tiene empleo, ¿no? Y la otra es que ya viéndolo aterrizando en casos, digamos, en este caso en México, es el gobierno aquí de la Ciudad de México a las personas de la tercera edad, no sé, me parece que mayores de 70 años, les da un cheque de X cantidad. Entonces hablaban, por ejemplo, una de nuestras compañeras que sus vecinos son gente de esa edad, pero son en realidad ricos, o sea, muy pudientes, y aún así reciben ese cheque, que es lo mismo para una gente que casi no tiene dinero o que está en medio rural, en condiciones muy miserables. Entonces, también hay una cierta injusticia, porque aunque sea este cheque, no sé, me parece que era de 1,800, no recuerdo, pero es injusto que llegue a todos cuando en realidad no todo lo necesita, ¿no? Y bueno, y el último nivel, ya para concluir y dejarlas hablar,
sería un poco lo que yo llamaría el nivel macroeconómico, ¿no? O sea, a nivel mundial, si se piensa que a estos ricachones y que siguen, que desde luego es un porcentaje muy pequeño de la humanidad, y van a seguir percibiendo y lucrando más, y además hasta cinética y demás, todo este dineral, bueno, sí es justo pues que sí se les rebane un poquito para que repartan lo demás en el mundo. Entonces, a nivel de justicia sí suena maravilloso también, ¿no? Y lo único es que esa renta básica universal no serviría para diferentes países, porque, por ejemplo, los que tienen mucha nieve y demás, pues necesitan otro tipo de recursos simplemente para poder sobrevivir por el frío, que es muy diferente a estos países medios tropicales en que pues ahí no la podemos llevar, ¿no? Hasta cultivando aquí en el jardín nopales y tomates, ¿no? Pero bueno, creo que eso es todo. No sé si me faltó algo, Viole y Anneli. Lo de la salud, por ejemplo, Ajá. ¿no? Que nos permitiría ver por nuestra salud, el poder dedicarnos a un trabajo que realmente sí nos guste y para el que tengamos aptitudes, y poder estudiar, continuar preparándonos, que eso ayudaría a nuestro país, por supuesto, y bueno, disminuiría, considero yo, la inseguridad, porque la gente que roba por necesidad ya no lo haría. Disminuiría nuestro estrés. Sí, hay muchos beneficios, creo yo. Sí, es todo. Bueno, se me fue. Ah, ya. Sí, ya, ¿verdad? Okay. Sí, ya. Podemos, soy Darío Espinosa. Ah, perdón. Sí, podemos. Adelante, sí, ¿Sí? Darío. Ok, sí, gracias. Bueno, sí, buenos días a todos. En ¿Puedes la prender sala, tu camarita, por favor, Darío, para verte? no tengo en la PC, no tengo una cámara, pero sí los escucho muy bien. Perfecto, adelante. Sí, estuvimos en la sala, Rosalba de Ciudad de México, María Esther de Chile, y Flor Molina de Ciudad del Carmen, Campeche, de México, y yo, Darío Espinosa. Se hicieron algunas reflexiones, principalmente sobre cómo podrían incluirse esta renta básica universal pensando en la forma política actual y económica actual, ¿no? Por ejemplo, se habló sobre en México, pues que esta básica universal ha sido focalizada, ya ha sido utilizada políticamente, y pues que se ha llevado de alguna manera a cabo con estos apoyos que ya se mencionaron por parte de Erika. También María Esther de Chile nos comentó que en Chile existen creencias muy arraigadas, como por ejemplo de que si a alguien le dan una renta universal, nadie va a querer trabajar. También hay creencias de que esta renta debe ser para quienes se esfuerzan, o sea, bueno, existen muchas personas que tienen esa creencia, ¿no? De que no se puede estar regalando nada y que además esta cantidad debía ser suficiente para poder cubrir las necesidades. También se mencionó sobre una carta a la ONU de parte de los humanistas donde ya se exige o se propone la aplicación de la renta básica universal a propósito de la situación de la pandemia que se vive actualmente. No sé si pude resumir de buena forma todo lo demás, todo lo que dijeron las compañeras. Y finalmente, personalmente yo quería hacer una comparación de esta renta básica universal con una vivencia personal sobre mis estudios de posgrado, en donde dejé de trabajar en una empresa, donde tenía un sueldo, digamos, más alto, pero decidí ingresar a estudiar con una beca. Entonces yo estoy casado y el hecho de poder enfocar a mis estudios de doctorados y dejar de pensar en que tengo que llegar a una empresa ha tenido beneficios personales con mi familia, con mi esposa y con mi hijo. Yo no sé si puede hacer una buena comparación esta de una beca para estudiar algo que te gusta, que yo creo que tal vez sí puede ser comparable a una renta universal y que yo he visto esos beneficios, he visto beneficios en el tiempo, en mayor tiempo que convivimos con la familia, he visto beneficios ahora que a pesar de que la beca es, digamos, menor en cantidad, pero en estos últimos años me ha permitido
realizar proyectos personales, digamos, trabajando de forma personal, profesionalmente, pues, en cosas que a mí me gustan y no en cosas de, digamos, que tengo que hacer en una empresa. Entonces yo creo que esos beneficios tal vez puedan ser comparables a los de una renta, ¿no? Esos, si uno dedica su tiempo a cosas que le gustan, y yo creo que sí se refleja, ahorita que lo analizo, sí se refleja en calidad de vida familiar, ¿no? Pues, no sé si alguien quisiera agregar algo más del grupo. Parece que no, entonces tal vez podríamos pasar con el siguiente grupo. Entonces, bueno, nosotros veíamos que efectivamente sería, bueno, sería muy benéfico tener una renta básica universal. Hablábamos, por ejemplo, del tema de la jubilación. Cuando de repente llegas a la jubilación, pues sí tienes, bueno, si lograste hacerlo, porque además tampoco es que sea universal, ¿verdad? Pero a veces uno tiene una jubilación, pero ya tampoco tiene uno la edad, ¿no? Entonces, ya tu misma calidad de vida, por decirlo así, pues también ya no está uno igual para disfrutar eso, ¿no? Entonces, una renta básica universal te permitiría poder hacer lo que realmente quieres o no hacerlo, ¿no? O dedicarte a la nada, por decirlo así. Y lo que también estuvimos conversando era eh, que no era fácil implementarla. Se comentaba que no era tampoco la panacea, en el sentido de que a veces la gente, por ejemplo, con los programas otra vez de estos de asistencia social, a veces la gente recibe, o el jefe de familia o la jefa de familia recibe un dinero de apoyo, que efectivamente no es la renta básica, pero lo que sucede, por ejemplo, en algunos sectores es que, pues que alguno de los miembros de la familia, normalmente el padre, pues se dedica a tomar con ese dinero, por ejemplo, ¿no? Y entonces veíamos que independientemente de la renta básica, que sí vemos como un derecho y como una posibilidad muy grande de mejora, pues habría que también tener una buena educación, una posibilidad de tener un mejor acceso a la educación. O sea, cambiar la mentalidad, pues es complicado, ¿no? A nivel, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Comentaba Maite, ¿no? Que el tener una renta, pues la haría más responsable, ¿no? Para poder coordinar esa renta que tuviera y decidir qué hacer con ella, ¿no? Pero obviamente también requeriría, pues, una educación, ¿no? Una formación como para tener más claro cómo poder trabajarla, ¿no? Eh, bueno, yo apunté 2, 3 cosas nada más, pero estuvimos con Ivette de México y con Íñigo, también de México, de la Escuela de Trabajo Social. Entonces, no sé si quieren agregar y completar, porque creo que me quedé corta. Yo quisiera comentar algo. Le decía a las... Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí. Ok. Le decía a mis compañeras que aumentaría nuestro poder adquisitivo, y yo creo que eso sería muy benéfico para nuestro país y a nivel mundial, por supuesto. Ya lo había mencionado Juana, ¿no? De que un pobre incluso al comprar algo está ayudando a la economía. Y sería mucho mejor si todos tuviéramos esta ayuda. Y aparte, por ejemplo, con las ayudas de asistencia social, los partidos sí las utilizan como una herramienta para sus propósitos, ¿no? Pero es un propósito egoísta. Y entonces la renta básica universal, desde mi punto de vista, ya no se podría utilizar para fines políticos, sino es realmente una ayuda, más bien para mí desde el punto de vista humanista. Y de todos modos, considero que siempre va a haber desventajas, pero la verdad, en este sentido, yo le veo muchísimas más ventajas que desventajas, y aparte sería, pues, reeducarnos, ¿no? Habría que cambiar nuestra mentalidad, y el hecho de que ya existiera, yo estoy segura de que a mucha gente le ayudaría a cambiar paulatinamente su mentalidad y seríamos más productivos. Yo creo que no hay tanto riesgo de que la gente ya no quiera trabajar, porque todos necesitamos sentirnos útiles. Y más bien yo siento que muchos
sí podríamos lograr muchas cosas de las que tenemos sueños o algún anhelo de lograr, ya sea por nuestra familia, por uno mismo, por nuestro país, por nuestro mundo. Y yo no sé, yo lo veo mucho más viable que cualquier otra cosa. Nada más. Muchas gracias, Viole. Sí, aquí va, Ivette. Sí, nada más, bueno, decir que sí, este sistema actual, en especial las empresas, pues usan justamente esta necesidad básica de subsistencia para pagar lo menos posible y que las personas estén trabajando el mayor tiempo. Entonces, sí es algo sino que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Para lograr ver esta renta básica universal y en la cual pues todos estamos inmersos, ¿no? También. Nada más. Gracias. Hay una cosa, y es que hablamos de ayuda, la renta básica como ayuda. En realidad, a mí me gusta la expresión renta, y en países donde empezaron a hablar de ingreso, como Argentina, entonces en otros lugares lo han reproducido al menos ciertas personas y hablan de ingreso. Personalmente me gusta lo de renta, porque lo de renta supone que yo tengo algo que genera una renta. Es decir, si nosotros partimos de que la riqueza actual es de todos y partimos de eso, mientras no se demuestre lo contrario, aquí hay que demostrar lo contrario, porque asumimos lo contrario, pero no, hay que demostrar lo contrario, de que la renta, la riqueza actual sea de todos. Entonces, esa riqueza que a mí me pertenece, me renta de algún modo, y eso es lo que a mí se me entrega. Es decir, a mí se me está entregando esos intereses o eso como si yo tuviera una propiedad, que la rento a alguien, no sé cómo lo llaman ustedes, no sé qué expresión utilizan. Aquí es yo rento, yo arriendo o rento en un apartamento, lo que sea, y me da un beneficio. Bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso a mí personalmente me gusta mucho más la expresión, la palabra de renta, porque responde a un beneficio que me corresponde por derecho. Y que me quitan. Así es que necesito reclamar. Pero no que me ayuden. No. Eso es otra cosa, está bien, nos vamos a ayudar todos. Exacto. El tema de la política o las relaciones de ayuda son fantásticas, pero de lo que estamos hablando aquí es de derechos que nos corresponden. Sí. Que curiosamente está reconocido el derecho se habla de la subsistencia y tal, y está reconocido en Naciones Unidas, lo reconoce en los artículos 20 y alguno, en varios artículos, pero en el 25.1 lo explica bien. Pero ese derecho, que es el derecho a la subsistencia, curiosamente no se desarrolla, y tendríamos que preguntarnos por qué se desarrollan otros derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la sanidad, etc., y no se desarrolla el derecho a la subsistencia. Y personalmente lo que creo, como ya he explicado en otras conferencias o en otras intervenciones, es que tocan la esencia de este sistema, que se apoya en la propiedad privada. Por eso no se desarrolla, porque pone en cuestión de fondo, una de las piezas centrales de este sistema, que por cierto me van a disculpar los cristianos o cristianas que haya en este grupo, pero el mito cristiano viene en defensa de la propiedad privada y dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, te echan del paraíso, te echan de la posibilidad de tener lo que es tuyo, y a partir de ese momento te lo tienes que ganar con el sudor de tu... Y si no te lo ganas, no tendrías que tener derecho a eso. Por eso lo cuestionamos, porque nos han educado de esa manera, lo hemos hecho nuestro. Y si yo quiero estar todo el día sin hacer nada, ¿por qué tendría que hacer algo? Eso no es cierto, porque no hay nadie que haga eso. No hay nadie o sea, no existe eso.
Ahora bien, si yo tengo el tiempo para dedicarme a aquello que realmente quiero, ahí sale lo mejor de mí misma, porque no tengo esa presión, como decía, a ver que busque, como decía Erika, o Erika, no sé cómo se pronuncia, ahí, no tengo la presión de irme a ganar los frijoles. Entonces, tengo energía libre para otra cosa. Entonces, vuelvo a repetir, vuelvo al comienzo. ¿Por qué no se ha desarrollado? Porque toca la esencia de este sistema. Yo tengo una amiga que es Paloma Bru, que es profesora en una universidad de aquí de Madrid, y ella, siempre que he coincidido con ella en alguna charla y tal, ella es muy divertida y me dice, no, el mito está mal contado. El mito debería decir, ganaré mi pan con el sudor de tu frente. Y ahí empezaríamos a hablar con propiedad. Y es verdad, es así, es así. Lo que ocurre es que de algún modo hay que montar el relato a nivel colectivo como para hacer nuestro el modelo y que lo desarrollemos, ¿no? O sea, que no nos opongamos y lo llevemos adelante. Así es que, bueno, está muy bien. Y respecto a lo que has dicho, Dario o Darío, que tampoco sé cómo lo pronunciáis vosotros, me vas a disculpar, me parece que es así. Me parece que tiene que ver como experiencia interna con lo mismo. La experiencia de tener asegurada la subsistencia y poderte dedicar a aquello que realmente sientes que te hace crecer. Y eso va en beneficio de ti y de quienes te rodean y por tanto de toda la sociedad finalmente, porque todo al final está conectado. Así es que sí. Quisiera decir algo, Juana. Yo también quisiera comentar algo. Dale, Viole. ¿Sí? ¿O alguien más? Es que, sí, para reforzar lo que decía Juana, estoy de acuerdo con ella, porque si se mira desde la óptica de que nosotros no tuvimos la posibilidad de elegir nacer o existir, ya por ese simple hecho deberíamos de tener derecho a esa renta básica. ¿Por qué es que se tiene derecho a la educación y otras cosas? ¿Y por qué a una renta básica no? Yo no pedí nacer, nadie pedimos nacer. Y no es justo que algunos nazcan en familias pobres y otros nazcan en familias en donde sobra el dinero. Nada más era eso. Bueno, yo quisiera comentar una cosa que decía Erika y que también se comentó un poco, me parece, de medio lado en el grupo donde estaba, donde sí es injusto, donde hasta dónde es justo o no justo, pues que, por ejemplo, los ricos reciban una renta básica. En fin, yo creo que esa renta básica va a salir también, en principio, pues de los impuestos, ¿no? Entonces, si realmente hubiera un sistema de impuestos bien hecho y bien cuidado, pues obviamente que esos ricos van a poner más que ese pobre para ese ingreso de todos. Ahora, el hecho de que uno diga, pues entonces no, pues ya dejaría de ser una renta básica universal, porque entonces tendríamos que poner a alguien que juzgue quién sí lo merece y quién no lo merece. Y entonces estaríamos en pasaríamos a otra cosa, pues, ¿no? Porque entonces tenemos que tener jueces, o a veces eso se lo enjaretan a los pobres trabajadores sociales, ¿no? Que tienen que ir a hacer el estudio socioeconómico para ver si el otro merece o no merece la ayuda. Y en este caso, pues nos quitaríamos ese rollo porque todos lo merecen, el rico, el pobre, el borracho, el que se dedica a beber, el que se quiere rascar la barriga todo el día o el que quiere desarrollar su potencial, o sea, todos. Es decir, que realmente, y en eso coincido con lo que decía Maite, de que uno finalmente sería más responsable, uno tendría que hacerse responsable de ese ingreso porque nadie te va a obligar o te va a condicionar nada. Entonces, finalmente te regresa a ti la responsabilidad y tendrás que hacerte cargo de tu propia vida, incluso como joven o como viejito, o sea, eso. Sobre el tema de dárselo a los ricos, a los más ricos, si alguien recibe algo, es decir, si yo tengo un derecho, eso me genera obligaciones también. Yo no puedo, si él no tiene derecho, si el rico no tiene derecho a una renta básica, o sea, a ver, como concepto hay dos cosas. Una, que a nadie se le puede excluir del derecho a la subsistencia y un tipo que es muy rico de pronto puede dejar de serlo. O sea, tiene que tener asegurada la subsistencia cada ser humano por el hecho de serlo. Si partimos de la no discriminación, no podemos discriminar a los ricos. Pero como decíamos, eso no garantiza que vaya a ganar. Lo que va a hacer es perder. Porque claro, la renta básica hay que financiarla.
Y ese es el problema. Yo no sé cómo ocurre en México, pero me imagino que parece eso bastante parecido a lo que ocurre en España. En España, con el tema del coronavirus, el gobierno ha puesto en marcha algo que han llamado ingreso vital mínimo, que ya han dicho que es para las personas que están en situación de extrema pobreza, que no va a sacar a nadie de la pobreza, ¿ok? Ni para todos los pobres. Bien, para ello le han dedicado 3.500 millones de euros. Por supuesto, los grandes empresarios de este país, que en general son bastante miopes y bastante inmorales e indecentes, se mire por donde se mire, ellos han ganado, como os decía el dato, que eso no sé si se pudo escuchar, 23 personas han ganado 19.700 millones de euros durante la pandemia de beneficios. ¿Cómo es posible? Cuando la población se está empobreciendo, toda la población como media se ha empobrecido por la pandemia. Algunos han caído al nivel de pobreza o de extrema pobreza. ¿Cómo es posible que salgan públicamente, como han salido en este país, no sé México, no sé Chile, diciendo que es una vergüenza que se dé ese ingreso mínimo vital? Cuando ellos han ganado 23 personas 19.700 millones de euros a costa de la pandemia. Evidentemente, si esta gente recibe una renta básica, por supuesto va a tener que pagar. Lo que ocurre es que aquí en este país, y es con lo que no se atreven en muchos, no tocan las grandes fortunas. Entonces, lo que paga uno de esos 23 señores, que es el 1% de lo que declara en este país, no lo que tiene en paraísos fiscales, no todo lo que tiene sin declarar, sino lo que declara nada más, por lo que declara paga el 1%, mientras que un taxista, un señor que tiene una panadería, paga el 21%. Eso en este país, que es donde conozco los datos, conozco un poquito de la economía, de cómo funciona. O sea, ante esto es que nos tenemos que levantar las poblaciones. O sea, es que es inmoral del todo. ¿Cómo es posible que habiendo tanta riqueza haya alguien que se muera de hambre en este planeta? Es que no hay derecho. Es que es inmoral del todo. Es que ante eso algo tenemos que decir. El tema es que nos hacen creer que no hay riqueza y que con la pandemia ha caído la economía. No, señores, con la pandemia los que eran ricos se han enriquecido más. En las guerras los ricos se enriquecen más, o hay unos cuantos que se enriquecen más. En los momentos de crisis, de dificultad para la mayoría, hay unos pocos que se enriquecen más. Así es que la manera de que sea universal es que estos señores paguen como mínimo lo que el resto. Como mínimo ese 21% que le exigen a un taxista o a un señor que vende pan en un kiosquito pequeño. Eso, pero aquí no se han atrevido, pese a que hay un gobierno de izquierdas, teóricamente de izquierdas. ¿Por qué? Porque han amenazado la ultraderecha, han invitado a los militares a salir a la calle. Es una indecencia. O sea, en esta situación que vivimos, donde todo se está polarizando, lo que ocurre es que va a salir lo peor del ser humano, pero también al mismo tiempo lo mejor. Aquí ha habido muestras impresionantes de gente que se ha jugado directamente la vida, poniendo en marcha redes, por ejemplo, para asegurar que la población en un barrio, a todo el mundo le llegaba alimentos. Y es gente que se ha ocupado de recoger dinero, de ir a comprar, de llevárselo a cada casa, a cada persona que no podía salir, pero eso ha salido de la base social. Así es que es desde la base social que necesitamos esclarecer a la gente, esclarecer sobre este y otros derechos, y que necesitamos presionar a los gobiernos. No puede ser que esto siga así, habiendo tanta riqueza, porque en otros momentos de la historia no había suficiente para que todo el mundo viviera más o menos bien. Y estoy hablando de que hay riqueza suficiente, pero que de los ricos no dejarían de ser ricos. O sea, aquí los cálculos en España están hechos. Y si Esther ha escuchado alguna de hoy, por ejemplo, en Chile, intervenimos esta noche en un programa con Tomás Hirsch. Sí. E interviene Dani Raventós, ¿no? También. Sí.
Daniel Raventós, que es un economista español, catalán, junto con otros 2 economistas, han hecho cálculos con datos reales sobre lo declarado a nivel de impuestos, lo declarado, no toda la fuga de capitales, lo declarado, y ellos han hecho un cálculo y demuestran con datos cómo sería posible pagar a cada persona 715 euros. Y según ellos es como el umbral de la pobreza, ¿no? En España. Y ellos apuestan por una cantidad menor para los menores de 18 años, de 143 euros, creo, ¿no? Bueno, pero aquí están hechos los cálculos al detalle. Y esa gente, el 20% de la población perdería, pero no dejaría de ser rica, que sería a los que afectaría en negativo la implementación de una renta básica en España, por ejemplo, ¿no? Así es que, bueno. Lourdes. Yo quisiera hacer una pregunta, Juana. Hay muchas organizaciones sociales, obviamente no solo las humanistas, no solo las siloístas, que plantean este tema de la renta básica universal. ¿Cuáles serían algunos de los elementos como específicos que proponen o que enfatizan los siloístas en este campo? Bueno, no sé, la verdad es que no sé de la exposición que hice, que se escuchó hasta dónde llegamos y hasta dónde no. Pido disculpas por ello, porque estaba tratando de seguir un guión en un escrito y ahí me desconecté de la imagen. Mira, lo específico es que nosotros entendemos que ha de ser igual para menores de edad y mayores de edad, que no ha de ser menor. Y desde luego los menores de edad han de tener derecho. Porque a mí me preguntaban, por ejemplo, en Argentina, desde Argentina, en un chat, en la red de Humanistas por la Renta Básica, bueno, pero entonces, ¿qué se hace con ese dinero del menor? ¿Hasta que cumple la mayoría de edad se le guarda? No, ¿por qué se le va a guardar? Un menor desde que nace tiene gastos, no. Y además, a veces mucho más grandes que los de un adulto, ¿no? Dependiendo de situaciones, ¿no? Esa es, por ejemplo, nosotros planteamos también, como decía, pero hablo de la red humanista por la renta básica. No todos los humanistas coinciden en esto. Hablo de la red donde participamos gente de distintos países de América, de África y algunas personas europeas, aunque en general bueno, no sé si hay asiáticos, la verdad. Bien, ahí nosotros decimos que ha de ser, como os decía, a medio plazo igual para toda la población a nivel mundial. Y eso es muy importante, lo hemos discutido mucho. Hemos discutido mucho con los amigos de Guinea-Bissau, de Mozambique, con los africanos especialmente, ¿no? Hay un amigo de Mozambique, Lourdes, quizás tú le conoces, no sé, Esther, no sé, que es en Remigio. Bien, con él llevamos hablando tiempo y él es profesor de universidad, ¿no? Y él me decía, mira, está muy bien, ¿no? Porque hablábamos en su momento de que fuera como mínimo igual al umbral de la pobreza de cada país. Y él me decía, yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, yo soy profesor de universidad, estoy dentro de la franja rica del país. No hablaba de los grandes empresarios, pero sí de la gente bien pagada, con una economía bien solvente, ¿no? Y gano $500 al mes. Yo quiero tener la renta básica de España que habla de 700 euros. Entonces, ¿qué argumentos yo como española le puedo dar de por qué yo debo de tener derecho, habría de tener derecho a 715 euros, que es lo que se propone ahora, y él no? Y él ni siquiera en el país hay economía, tendría que multiplicarse por 3 la economía para poder dar una renta básica de 70 y tantos, 80 y tantos dólares al mes. Porque no hay base económica, porque todos los recursos salen y no queda nada de beneficio de esos recursos. Y cuando vuelven manufacturados, vuelven a precios absolutamente impagables. Entonces, ¿cuál es la razón? Porque él ha nacido en Mozambique y yo he tenido la suerte de vivir en España.
¿Por qué? Porque, ¿cuál es la razón que haga que yo pueda justificar eso? Y ahí empezamos a discutirlo largo y tendido, ¿no? Había gente, amigos de Estados Unidos, que decían, bueno, pero es que alguien que vive en Nueva York no tiene la misma necesidad que alguien que vive en una aldea de Guinea-Bissau. Y claro, ¿y por qué el de Guinea-Bissau, como decía alguien, creo que Erika, por qué no va a poder viajar? Perdonadme, no recuerdo quién lo decía, ¿no? ¿Por qué no va a poder viajar? ¿O es que no va a tener deseos de viajar? ¿O es que no va a poder visitar otros lugares que se le amplíe la cabeza y los puntos de vista, por ejemplo? ¿O hacer relaciones que sean más allá del lugar donde ha nacido? Es decir, si nosotros, y me parece que es muy importante esto, si nosotros, y llegamos a la conclusión después de mucho intercambio, de mucha reunión, de mucho chat, si nosotros somos capaces de pensar y de sentir y como consecuencia defenderlo, o sea, actuar en esa dirección, de que todos los seres humanos, todas las personas, deberíamos de tener los mismos derechos con independencia de la edad, del sexo, del género, de dónde ha nacido uno, etcétera, etcétera. Si fuéramos capaces de pensarlo así y no justificar nada que nos discrimine, que discrimine al otro, sería a nivel interno totalmente revolucionario. Y esto creo que marca mucho la diferencia, Lourdes, porque otros movimientos, cuidado, que hacen un trabajo excelente, que ellos han empezado antes que nosotros, ¿no? Porque los humanistas nos sumamos a este carro desde hace unos años, pero no fuimos los que empezamos el tema, la defensa de la renta básica. Sí, pero de todos modos, creo que es mucho más avanzada nuestra propuesta de defender eso, porque de paso ponemos en tela de juicio todo el tema de las fronteras, que a mí es algo que me enerva. Nadie quiere tocar el tema. Es como, no, o sea, es como un tema tabú. ¿Por qué es un tema tabú? ¿Por qué un señor con dinero, no importa si es blanco, negro, no sé qué, por qué un señor con dinero? Porque aquí discriminan por temas raciales. No. Aquí lo que se discrimina es a los pobres. Aquí, a quien no se les permite entrar es a los pobres. Entonces, ¿por qué las grandes fortunas se mueven sin ningún tipo de límites, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de frontera, y en cambio las personas tenemos dificultades? Tenemos dificultades para tenernos divididos, es evidente. Entonces yo creo que defender una renta básica igual para todos supone poner en cuestión muchos otros temas, como esto que hablábamos de las fronteras, o como esto de que unos tienen que tener más derechos, o que en ciertos lugares tienen menos necesidad. O sea, yo estoy harta de ir a África y escuchar de algunos europeos argumentos como, no, pero allí todo el mundo es feliz. No, váyase usted al carajo, me van a disculpar la expresión, allí todo el mundo no es feliz, allí la gente sufre muchísimo. Y sufre porque se les mueren los hijos, porque no les pueden dar agua. Creo que eso cambia muchísimo respecto a otras redes, o a otros colectivos o a activistas y especialistas que la defienden, ¿no? Es fantástico de todos modos, es ahora cuando se está desarrollando, es un tema que ha costado mucho introducirlo en el debate colectivo, porque porque sobre todo se decía eso, como decía Esther, ¿no? Va a generar vagos, cosa que se ha comprobado que produce lo contrario. El tema de por qué pagar a alguien que no se esfuerce, no, ¿por qué? Entonces a las mujeres, ese argumento es el que han utilizado los hombres para no pagar a las mujeres el tema de los cuidados. O sea, no podemos hacer nuestro el discurso de unos discriminadores y convertirnos nosotros en discriminadores, ¿no? No. Hay que revisarlo, ¿no? Es curioso porque hablando de feminismos, de género y tal, cómo cambiaría la vida de las mujeres y de los colectivos trans, etcétera, etcétera, si tuviéramos una renta básica universal. En España, por ejemplo, es el país, creo que es el país más viejo o el segundo más viejo del mundo
en cuanto a pirámide poblacional, de tal manera que está invertida. En lugar de ser una pirámide, es al revés la pirámide. ¿Por qué? Porque las mujeres no se pueden permitir estar trabajando fuera de la casa y tener hijos. No se lo pueden permitir, porque aquí el sistema laboral es muy exigente, no facilita las cosas. A la mujer, como en muchos otros países, no es excepcional, se le paga mucho menos que al hombre por el mismo empleo. Es decir, aquí no, la conciliación familiar que llaman acá, no sé cómo se llama en otros países, es muy difícil llevarla adelante. Si no se cuenta con unos abuelos que se hacen cargo, cuando se jubilan, de los nietos. Y que además, en este momento, se hacen cargo económicamente de varias generaciones, porque es la única entrada económica que hay en muchas familias, la pensión de los abuelos. Así es que cambiaría mucho con una renta básica. Y, para volver al comienzo, hay más que riqueza, más que suficiente, hay riqueza más que suficiente para que todos vivamos de manera digna. Así es, pues bueno, es todo un tema. Me parece que todo lo que se ha comentado durante esta sesión del conversatorio nos deja pensando varias cosas, nos deja pues bastantes aspectos para la reflexión que necesariamente tenemos que empezar a hacer. Esto que comentabas de la actualidad que tiene el tema en relación al momento en el que estamos viviendo ahora, creo que tiene que empezarse a discutir seria y formalmente. Entonces, bueno, yo creo que podemos seguir investigando, podemos seguir leyendo. Tal vez tengas algunos materiales que nos puedas compartir para nosotros seguir en este proceso de lectura y reflexión y pues en algún momento retomar en algún momento este tema de la renta básica, ¿no? Entonces, estoy a vuestra disposición. Además, yo me enriquezco en cada intercambio que hago, porque siempre hay alguna idea, alguna cosa nueva, así es que os agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti, Juana. Lourdes. Sí, muchísimas gracias, Juana. Creo que ha sido una sesión un poco accidentada, pero muy buena. Y, Sí. y varios, como la misma Joali que anda por aquí, tuvo líos, como comentaba ya hace rato, de electricidad. Entonces se les fue la luz con el temblor. Entonces, bueno, algunos salieron por eso, desgraciadamente. Pero, porque digo, sí, en general tenemos como una media más alta, ¿no? Pero ahora se nos fueron algunos. En fin. La otra es pedirles a los que no, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Encuentros Conciliaristas y ahí estamos invitando a todos los que quieran seguir en contacto con nosotros y seguir con estos conversatorios, que la idea es llevar todos estos temas de la doctrina siloísta a la gente, a la vida cotidiana, sobre todo en un momento en el que estamos encerrados, estamos con una fuerte crisis, pero también con un poco de tiempo. Bueno, los maestros no decimos eso porque estamos sobresaturados, pero en general tenemos un poquito más de tiempo para pensar o para tomar distancia, y sobre todo la misma pandemia nos ha puesto en situación de pensarnos la vida y el futuro, y creemos que el siloísmo tiene mucho que aportar, y por eso hemos invitado a diferentes amigos de esta corriente de pensamiento, entre ellos a Juana, a quien le agradecemos muchísimo su participación. Y el próximo mes lo estamos haciendo cada mes porque, bueno, también estamos saturados hasta de Zoom, ya de reuniones en Zoom. Entonces, vamos a hacerlo lo vamos a seguir haciendo una vez al mes. En julio va a participar Paula Hunt, ella es actriz de Chile y los mantendremos informados a través de ese grupo. Si alguien no está en el grupo y quiere estar, déjenos sus datos para que los incluyamos en ese grupo, porque ahí estamos mandando la información. También por ese grupo vamos a mandar la información que nos comparta Juana, y nada más agradecerles a todos su participación y su permanencia a pesar de los movimientos telúricos. Muchas gracias a todos y nos vemos en un mes y con algunos antes.
Gracias, Juana. Un abrazo desde acá. Un abrazo, un abrazo. Chao. Chao, Juana. Bye.